vez en nuestra mente, Señor, hay culpa, Señor. Pero hoy, Señor, tú nos reafirmas que de nuestros pecados tú no tienes memoria, Señor. Por eso no podemos seguir cargando, Señor, con eso en nuestra mente, Señor. Porque tú, Señor, borraste nuestro pecado, Señor, nuestra iniquidad, Padre. Y hoy, Señor, somos tus hijos, Señor. Por eso caminamos en lo que tú, Señor, nos entregaste, que es Cristo, en esa promesa que ya es cumplida en nosotros. Allí caminamos, Señor. Allí nos deleitamos, Padre, creyendo, Señor, siempre en tu palabra, Señor, que nos habita, que nos sostiene, Señor. Oh, gracias por habernos restaurado, por cambiar nuestro nombre, Señor. Éramos llamados pecadores, pero tú nos diste un nuevo nombre: hijos, hijos del Altísimo Rey. Gracias porque nuestra historia es nueva en ti, Señor, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él y se hace una nueva creación, Señor. Somos nueva creación. Por eso, Señor, nuestro pasado no nos define, Señor. Nos define tu palabra, Señor. Y nuestra historia inicia cuando tú te revelas a nuestra vida y empezamos a construir nuestra vida en la roca, en el fundamento que es Cristo Jesús. Padre, gracias por este tiempo en el cual, Señor, tu iglesia se edifica con la palabra cantada, Señor. Padre, y nuestro corazón, Señor, se dispone, Señor. Declaramos que nuestro corazón es esa tierra buena, en donde la semilla de tu palabra, Señor, cada día se siembra y da fruto. Aquí no hay corazones endurecidos, aquí hay corazones fértiles para recibir tu palabra. Gracias por la vida del pastor John Freddy, que hoy, Señor, ministra tu palabra, que hoy entrega el pan de vida que es Cristo a tu iglesia, Señor. Toda gloria y toda honra es para ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Apláudalo a Él. Yo le invito a que usted salude a la persona que tiene a su lado. Le invito a que usted le diga bienvenido a ese servicio. Bienvenido como iglesia a este lugar. Hace rato no nos veíamos. Bienvenido una vez más. Sonríele porque estamos de fiesta. Usted no ha venido a un funeral. Usted ha venido a una fiesta con el Señor. Amén. Dile, no estamos de funeral, estamos de fiesta. De fiesta con el Señor. Así que le invito a que usted pueda tomar su silla, pueda abrir su agenda, pueda sacar su lapicero y pueda tomar nota de todo lo que lo que Dios nos permite hoy transmitir en esta hermosa mañana. Sean bienvenidos. Bienvenidos a aquellas personas que nos están viendo también a través de las diferentes páginas, a través del Face, a través del YouTube y demás plataformas virtuales. Bienvenidos a ese servicio, bienvenidos a la iglesia Grupos Familiares Cristianos. Durante mucho tiempo hemos estado hablando acerca del reino. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cuánto más necesitamos hablar de reino? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? ¿5 años? Porque muchas veces las personas dicen, pero otra vez hablando de reino. Sí, necesitamos hablar de reino día tras día,
porque es el mensaje central de Jesucristo. Él vino hablando del reino. Juan el Bautista habló del reino. Y los apóstoles también hablaron del reino. Ese era el mensaje central. Así que le invito para que usted me acompañe a orar. Y vamos a colocar ese hermoso tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial. Padre, gracias te damos una vez más. Gracias por ese tiempo donde tú nos permites reunirnos como familia en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hoy sabemos, Señor, que lo más importante, Señor, es el reino tuyo, Señor. Manifestado en la tierra, manifestado en nuestras vidas, en nuestra familia y en todo, Padre Celestial, nuestras áreas, Dios. Padre, queremos colocar este tiempo en tus manos, que tu Espíritu Santo sea revelando la palabra, que tu Espíritu Santo sea hablando aún más a nuestras vidas, Dios. Y queremos, Señor, Padre, desde ya darte toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. El título de este mensaje es: el mensaje central de Jesucristo es el reino. Le invito para que usted no se vaya a quedar dormido en esta mañana. Yo tenía una amiga que utilizaba unas gafas negras, y cuando se quedaba dormida y terminaba la reunión, todos nos salíamos. A la hora ella se despertaba y veía que estaba sola y también se iba también. Dígale a la persona que tiene a su lado que no le pase a usted. Si alguien ve que se está quedando dormido, dígale: el pastor la está viendo. Y si no se despierta, dígale: Dios la está viendo. Y codela y dile: Dios la está viendo. La palabra de Dios debe ser como la miel en la boca de un niño, dulce, agradable, que se desea, que entre más y más usted comienza a tomarla, más quiere. Así es la palabra del Señor. Entonces, amada iglesia, cuando hablamos del reino de Dios, no estamos abordando un tema secundario, sino que estamos ingresando en el corazón mismo del mensaje de Jesucristo. Porque desde el inicio de su ministerio hasta después de su resurrección, y más todavía en la vida de los discípulos hasta hoy el día, el enfoque central ha sido el reino. Di conmigo: reino. Cabe reconocer que es prácticamente imposible hablar de reino en una sola enseñanza. No podemos abarcar todo este tema en una sola enseñanza dominical. De hecho, cuando Jesús hablaba de reino, siempre lo hablaba a través de parábolas. El reino de los cielos es como la semilla de mostaza. El reino de los cielos es como cuando se fue un mercader. El reino de los cielos es como aquella persona que encontró un tesoro. Entonces, cada vez que Jesús hablaba de reino, lo hacía a través de parábolas, porque es imposible hablar de reino y encerrarlo en una sola enseñanza. Por ejemplo, Jesús siempre habló acerca de parábolas, pero igualmente luego de su resurrección, Él se aparece a sus discípulos por 40 días y 40 noches. Di conmigo: 40 días y 40 noches. Y comienza a hablarles acerca de lo concerniente al reino de Dios. 40 días hablando acerca del reino de Dios. Es decir, 2 años y medio Jesús con los discípulos hablándole acerca del reino, hablándole acerca del Padre.
Jesús es llevado a la cruz, muere, resucita y pasa 40 días hablándole a sus discípulos de reino. Di conmigo, reino. La escritura declara en Hechos capítulo 1, versículo 3 lo siguiente. Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas ayúdeme, ¿cómo es? Indubitables. Qué bueno. Apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino. 40 días más 2 años, casi 2 años y medio hablándole acerca del reino. Ustedes dirán, no, esa gente estaba súper avanzada en reino. Esa gente sabía de reino tremendamente. Pero cuando usted lee pasajes más adelante, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 6, los discípulos pierden la prueba. Porque Hechos capítulo 1, versículo 6 nos dice, entonces los que se habían reunido, los discípulos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Jesús hablándole del reino de Dios y él les dice, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Si nosotros alcanzamos a percibir, Jesús les está hablando de algo macro, el reino de Dios. Y ellos le preguntan por algo mínimo, ¿restaurarás el reino de Israel? Jesús no les está hablando del reino de Israel, les está hablando del reino de los cielos, les estaba hablando acerca del reino de Dios. Por eso, como iglesia necesitamos hablar del reino. No 1 mes, 2 meses, ni 3 meses, ni 2 años, ni 3 años. Y esto nos demuestra que no es un concepto opcional, sino una esencia para comprender la vida del Hijo de Dios en cada uno de nosotros. Ahora bien, después de la muerte de Jesús, después de haber resucitado, después de haber ascendido a los cielos, surge el apóstol Pablo. ¿Y qué era lo que predicaba el apóstol Pablo? El reino de Dios. Pero dato interesante que me encontré en Hechos capítulo 28, versículo de 30 en adelante. Y aquí hay una pregunta: ¿será que una persona encarcelada, es más bien con prisión domiciliaria, puede manifestar el reino de Dios? Dice la palabra del Señor, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. ¿Cuántos años llevamos en este lugar alquilados, en esta bodega? 2 años largos. Y dice la palabra, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñándole acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo estaba prisionero en Roma, esperando su juicio ante el César, pero tenía cierta libertad para recibir personas, es decir, tenía arresto domiciliario. ¿Cómo la ve? Usted que tiene gafas. El apóstol Pablo manifestando el reino en medio de sus prisiones, en medio de su arresto, en una casa alquilada. Venía predicando el reino de Dios
Por eso estaba encarcelado, por predicar el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? El reino, un reino, ese es un sistema de gobierno que ejerce su jurisdicción sobre los que están en ese territorio, el lugar o grupo de personas regidas por una autoridad. Y en términos espirituales, el reino de Dios es el ámbito donde Dios gobierna, donde su voluntad se ejerce y su carácter se manifiesta. Amada iglesia, hay personas que dicen: así soy yo en mi casa. En mi casa todos somos de mal carácter. ¿Lo han escuchado alguna vez? Pero cuando Cristo llega a esa vida, ya no puede justificar su ira o rabia o mal carácter por una cultura familiar. ¿Sabes por qué? Porque ahora hemos sido llamados a manifestar el reino de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, si hemos nacido de nuevo, no podemos justificar nuestro mal carácter en nuestros hogares diciéndole: es que así era mi papá, es que así era mi mamá, es que así somos todos en la familia. No, 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 no. Usted ha nacido de nuevo y las cosas viejas pasaron. He aquí, Dios hace cosas nuevas todos los días. Colosenses capítulo 3 versículo 2 nos dice: poner la mira en las cosas de arriba. Eso nos da a entender que el reino de Dios está por encima de nuestra crianza, por encima de nuestro país, por encima de nuestro entorno, de nuestras emociones. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6, versículo de 30 en adelante. Dice: y si la hierba verde del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Amada iglesia, esto no tuviera sentido si el reino fuera en futuro. La gente piensa que el reino de Dios es para cuando usted y yo partamos al cielo, a la presencia de Dios. La gente ve el reino de Dios como algo futuro, como algo por alcanzar. Pero Jesús no le diría a esas personas angustiadas por su sustento diario que busquen primero el reino de Dios. Amada iglesia, el reino ya está disponible, pero debemos descubrirlo en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. El reino, en la verdad del nuevo pacto, podemos entender que no entramos al reino por obras, sino por gracia. No es por el esfuerzo humano, pero vivimos y heredamos el reino mediante una transformación interna, a lo cual le llamamos nuevo nacimiento. El apóstol Pablo lo define de la siguiente manera. En Romanos 14, 17 dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y esto rompe todo paradigma, amada iglesia. El reino no se mide por lo material, sino por lo espiritual. Repito, el reino usted no lo puede medir por lo material, sino por lo espiritual. Mira, una persona
puede tener abundancia económica, abundancia de dinero, pero ¿cómo lo ha conseguido? Una persona puede tener abundancia de bienes materiales, pero puede vivir una vida en ansiedad, en temor, en conflicto, en inseguridad, en conflicto familiar. La pregunta en esta mañana es: ¿está viviendo el reino o no está viviendo el reino? ¿Usted qué diría? Como la canción, ¿usted qué diría? O sea, tiene todos los bienes materiales, pero su vida es una vida llena de angustia, desesperación, zozobra, conflictos, peleas. ¿Está viviendo el reino? ¿Se está manifestando el reino en esa vida, en esa familia? Antes reaccionábamos con rabia cuando nos faltaba el respeto. ¿Usted cómo reacciona cuando le faltan el respeto? Ahora en Cristo, entonces, como manifestamos el reino, deberíamos responder con dominio propio. Antes mentíamos para salir de los problemas. Lo más fácil es mentir, pero las consecuencias son gravísimas. Ahora que estamos en Cristo, elegimos la verdad aunque nos cueste. La palabra dice que tu hablar sea sí, que tu hablar sea no, que lo que es de más, de mal procede. Es decir, que como hijos de Dios siempre debemos de manifestar la verdad que salga de nuestra boca, no la mentira, no acomodando media verdad, media mentira, a ver qué nos sale. Porque el reino de Dios, primero hay que verlo, entrar y heredar y manifestar. Se lo repito. Porque en el reino de Dios primero hay que verlo, 2, entrar, 3, heredar y 4, manifestarlo. El ser humano muchas veces invierte el orden. Quiere manifestarlo, quiere heredarlo, entrar y ver. Totalmente diferente. Mire lo que nos dice el libro de Juan capítulo 3. Y me impacta cómo Jesús, la respuesta de Jesús. Ponle cuidado a las respuestas de Jesús. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le dijo? Ver el reino de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, escucha bien, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 2 cosas le digo: ver y entrar. Primero, Dios abre nuestros ojos espirituales a través de ese nacimiento, porque antes de Jesús existía el reino. Después de Jesús existe el reino. El reino siempre ha existido. Amada iglesia, el hecho de que usted no vea o que no veamos físicamente a las personas que están en eminencia en el gobierno no quiere decir que no existen. Existen, tienen poder, tienen autoridad para gobernar.
Por lo tanto, la condición para usted vivir en el reino, número 1 es verlo. Número 2 es entrar. Hay gente que solamente se ha conformado con ver el reino. Ver solamente el reino. Ay, a mí me gusta escuchar las predicaciones. Pero usted asiste a alguna congregación. No, yo solamente escucho por internet los mensajes. Me parecen tan lindos. Ah, yo escucho a tal predicador, yo escucho a tal predicadora. Bueno, buenísimos. Pero ¿de ahí qué? Solamente está viendo el reino nada más. Es necesario entrar al reino. Y para entrar al reino necesitamos tener una actitud de hijo, de un niño. Un niño recibe creyéndose en estructuras mentales. Un niño no tiene nada en su mente, así que todo lo recibe porque tiene una mente nueva. Puede aprender un idioma en pocos meses, hablarlo y saber de qué se trata. Un niño así lo hace. En cambio, a un adulto le cuesta más. ¿Por qué? Porque hay cosas que van a chocar en su mente con lo que ya ha aprendido, van a chocar con lo que está aprendiendo hoy en día. Les cuesta más. Por eso para entrar al reino hay que ser como un niño. ¿Y cómo es? Hay que tener humildad, dependencia y fe sin resistencia mental. Hay personas que quieren entender todo, pero a través de su mente, racionando su mente, antes de obedecer. No es que si yo no entiendo, no obedezco. Todos quieren hallarle la razón a todo. Y muchas veces se quedan por fuera del reino, porque para el reino se necesita fe. El reino se recibe, no se controla. Usted no puede controlar el reino. El reino se recibe por fe y no se controla. Mateo capítulo 7, 21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amada iglesia, no todas las personas están manifestando el reino de Dios. No todas las personas que asisten a una congregación están manifestando el reino de Dios. Hay personas que se han conformado solamente con nacer de nuevo, pero no están manifestando el reino de Dios. Y si no están manifestando el reino de Dios, entonces ¿qué estarán manifestando? ¿Qué reino? ¿O qué están manifestando? El reino de Dios se hereda. Y eso quiere decir, nos está hablando acerca de una transformación práctica. Por todo eso, Cristo, todo lo que vemos, Cristo lo hizo con el fin de hacernos herederos de su reino. Sin embargo, Pablo dijo que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Aunque es señor de todo, no puede disfrutarlo porque hay inmadurez espiritual. Si en nuestras vidas hay inmadurez espiritual, ¿cómo vamos a disfrutar del reino de Dios? Por eso hay mucha gente salvos por gracia, pero no disfrutan del reino porque se quedaron solamente con la salvación. ¿Para qué Jesús nos salvó? ¿Para qué Él fue en la cruz? Para que usted y yo pudiéramos disfrutar del reino, manifestar el reino. Y aquí hay una verdad poderosa del nuevo pacto.
puede ser salvo, pero no estar heredando el reino de Dios en las áreas de tu vida. Eso solamente lo sabe usted y Dios. ¿En qué área de nuestra vida no estamos manifestando el reino? Y si no estamos manifestando el reino, no lo estamos disfrutando. En el trabajo, lo común, el sistema del mundo es que la gente trampee, que la gente robe. Eso para ellos es normal, pero ahí no se está manifestando el reino. Pero cuando decidimos ser íntegros, aunque perdamos dinero, ahí estamos manifestando el reino. En nuestra familia, a veces hay familias que les encanta el chisme. ¿En qué familia van para seguir despellejando? Eso es normal, pero ahí no se está manifestando el reino. Pero cuando tú decides callar y edificar, entonces estás manifestando el reino. En las redes sociales todos atacan y critican, pero cuando tú decides no participar en ese odio digital, ojo a esa palabra, odio digital, cuando tú decides no participar en ese odio digital, estás manifestando el reino. Pero como pastor, si llevo tantos años en la iglesia, pertenezco a tal congregación, pertenezco a la congregación de los Gálatas, pertenezco a la congregación de los Corintios, pues mire lo que dice la escritura acerca de Gálatas y Corintios. Los que practican, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21 nos dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el apóstol Pablo le está hablando a una congregación poderosa, a los Gálatas. No les está hablando a gente de afuera, les está hablando a gente que ha nacido de nuevo. Le está hablando a gente que se congrega cada 8 días. Y el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amada iglesia, Pablo les está hablando a los Gálatas y les dice: si ustedes están practicando eso, no están heredando el reino de Dios. Por lo tanto, no están manifestando el reino de Dios. Así se muevan en los dones, así se muevan en sanidades, milagros y prodigios, no están manifestando el reino de Dios. Dile a la persona que tiene a su lado: ¿por qué estás tan callado? Dios está hablando a tu vida. Y lo mismo le dice a los de Corintio. Los Gálatas no estaban perdiendo la salvación. No se estaba discutiendo salvación. Se estaba discutiendo manifestación del reino. Te regalo esta frase clave: lo que es normal en la tierra
muchas veces es anormal en el reino de Dios. Se la repito, lo que es normal en la tierra muchas veces es anormal en el reino. Si un hijo de Dios que tiene enemistades, yo creo que aquí no hay ese tipo de personas. Yo creo que aquí hay gente que ama a las personas que tienen a su lado, a sus vecinos, a su familia, al suegro, a la suegra y demás. Yo creo que aquí hay personas que no tienen ese tipo de enemistades. Ahora bien, pero si hay gente que tiene ese tipo de enemistades, ¿será que pierde la salvación? No, no pierde la salvación, pero no hereda el reino de Dios en sus acciones interpersonales. No está manifestando el reino de Dios en sus amistades, en su familia, en su casa. ¿Dónde están las mujeres? Me encanta también hablar a las mujeres. ¿Dónde están las mujeres celosas? Bajen la mano. Una mujer celosa, no vinieron, muy bien, no vinieron, hoy no vinieron mujeres celosas. Los hombres celosos, levanten la mano, tampoco vinieron los hombres celosos. Como ese hombre que pasó con su esposa de la mano, era receloso y pasó de la esposa con su mano, pasó de la mano y pasaron frente a un espejo y le dice: ¿y esa persona que está ahí, por qué la está mirando? Receloso el hombre. Ahora bien, una mujer celosa, ¿será que pierde la salvación? No, no pierde la salvación, pero no está ni heredando ni manifestando el reino de Dios en su vida, ni con su esposo ni con su esposa. ¿Sabe por qué? Porque su relación entonces era una relación de guerra, una relación masoquista. Qué horrible es una relación así. Tú me das un golpe, yo te doy dos golpes, y golpe va y golpe viene. Qué horrible esa guerra. Podrán haber nacido de nuevo, pero no están manifestando el reino de Dios. Podrán ser salvos, pero no están viviendo el reino de Dios en sus hogares. Un iracundo, levante la mano las personas iracundas. No vinieron tampoco, qué bueno. Una persona iracunda, ¿será que pierde la salvación? No. Pero una persona iracunda pierde a su esposa. Ninguna mujer se va a aguantar un hombre iracundo. Pierde a los hijos. Ningún hijo se va a aguantar un padre iracundo. Pierde a los trabajadores, a los amigos. Pierde todo, pierde el reino. Amada iglesia, un creyente con ira constantemente pierde el reino en su familia. Una persona celosa pierde el reino en su matrimonio. Un trabajador conflictivo pierde el reino en su vida laboral. Siguen siendo hijos de Dios, claro que sí, pero no están viviendo bajo el gobierno de Dios aquí en la tierra. De eso se trata, que el gobierno de Dios está ejerciéndose en nuestra familia, en nuestras relaciones, en los hijos, en todas las áreas de nuestra vida. El reino de Dios no es apariencia, es esencia. Y mira este ejemplo tan tremendo. Lucas capítulo 21 nos dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba así 2 blandas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todo, porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó
todo el sustento que tenía. Amada iglesia, no era la cantidad, era el corazón. Cuando una persona viene a depositar su ofrenda, su generosidad, lo que viene depositando su corazón. Porque el dinero también es un pago por su tiempo, por su esfuerzo. Así que cuando una persona viene a manifestar generosidad, viene diciéndole: aquí está mi corazón, el reino de Dios está gobernando mi corazón, por lo tanto está gobernando mi área financiera. Hay personas que se convirtieron de nuevo, pero su billetera nunca se convirtió. Están en otras iglesias, aquí no están. Están en otras iglesias. Cuando una persona viene a ofrendar, a manifestar generosidad, lo que está diciendo es: Señor, el gobierno tuyo también está manifestado en mi área económica. No era la cantidad, era el corazón. No era la riqueza, era la manifestación del reino. Hay personas que puedan dar mucho dinero por reconocimiento, para que le reconozcan, pero otro da poco con amor y sacrificio. Amada iglesia, hay gente que quiere impresionar a los demás, pero el segundo caso es: toca el corazón de Dios. La viuda tocó el corazón de Dios. Te doy esos tips tan especiales. ¿Cómo lo digo? Tú tienes un trabajo, tienes una empresa, eres empleado, te pagan un salario, ganas dinero, pero siempre estás en crisis. ¿Sabe qué significa eso? Mala mayordomía. Mala mayordomía. No ayudas porque nadie te enseñó. ¿Sabe qué significa eso? Falta de formación. Sabes que debes de dar, pero decides no hacerlo. ¿Sabe cómo se llama eso? Falta de obediencia. Te regalo esta frase clave. La madurez espiritual se evidencia en responsabilidad, no en emociones. Repito de nuevo, la madurez espiritual se evidencia en responsabilidad, no en emociones. Ay, qué tan bonita la iglesia, tan hermosa la iglesia. Pero venga, hermano, ¿usted se identifica con la obra de Dios? Sí, claro. ¿Usted es generoso con la obra de Dios? No. Entonces su vida es solamente de emociones, no de responsabilidades. El reino ya está entre nosotros. No es a futuro, es presente y es ahora. Lucas 17:20 nos dice: el reino de Dios está entre ustedes. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Eso significa que el reino de Dios no es geográfico, no es político, no es visible a los sentidos, pero afecta a todas estas áreas. Es una realidad interna que se expresa externamente. Hay gente que dice: yo soy así porque mi papá me abandonó. Amada iglesia, en Cristo ya no eres huérfano, eres hijo de Dios. Él te ha hecho hijo de Dios. Hay gente que dice: siempre he sido inseguro.
En Cristo tienes identidad y tienes autoridad. Y hay gente que dice, nunca he podido cambiar, pastor. En Cristo tienes poder para transformar hasta aquellos hábitos indeseables. Te regalo esta frase clave. Tu historia explica tu pasado, pero no define tu futuro en Cristo Jesús. Se lo repito, tu historia explica tu pasado, pero no define tu futuro en Cristo Jesús. El reino como herencia progresiva. Amada iglesia, muchas veces hemos leído la historia de Israel, cómo conquistaron naciones, pero eso no fue de la noche a la mañana, eso fue día tras día. Así como Israel conquistó la tierra poco a poco, nosotros manifestamos el reino que heredamos día tras día en cada área. La salvación instantánea, pero la manifestación del reino es día tras día. Hoy Dios gobierna tus finanzas, mañana tu carácter, luego tus relaciones, luego tu familia, luego esto y luego aquello. La gente piensa que la manifestación del reino de Dios es instantánea. No, es un proceso. No es automático, es progresivo. Gracia sobre gracia. ¿Recuerdan a Jesús cuando fue presionado? No devolvió presión por odio. No reaccionó con ira, sino que manifestó la gracia de Dios. Pregunta en esta mañana hermosa. Cuando alguien te grita, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? ¿Con calma? Cuando tu esposo o cuando tu esposa te grita, ¿cómo reaccionas? No, pastor, pues yo le devuelvo 2 veces lo que él me dijo. ¿No que el siembra recoge? Ah, ya. Cuando alguien te grita, ¿gritas o respondes con calma? Cuando alguien te traiciona, ¿te amargas o perdonas? Cuando alguien te critica, ¿te defiendes con orgullo o guardas paz? Por eso el reino de Dios es manifestado en la vida diaria. Es una práctica constante en la familia. El reino se ve en el perdón, en la paciencia y en el amor sacrificial. En el trabajo, el reino se manifiesta en integridad, en excelencia y en una actitud correcta. En lo emocional, el reino se expresa como paz en medio del caos, gozo en medio de la dificultad. El reino de Dios también se manifiesta en la adoración, la verdadera adoración en el reino de Dios. En el nuevo pacto, adorar no es cantar una alabanza y una adoración. En el nuevo pacto, hoy en día, la adoración es obediencia, rendición. Adorar es vivir bajo el gobierno de Dios. ¿Quieres adorar al Señor? Vive bajo el gobierno de Dios. Amada iglesia, el reino de Dios no es solo doctrina, sino que es una experiencia día tras día, la manifestación del reino de Dios en nuestra vida. El reino de Dios no es solo futuro, es presente y es verdad.
no es solo salvación, es transformación continua. Cristo no solo vino a salvarte, sino que Él vino a reinar en nuestras vidas. Deja que Cristo reine en cada una de nuestras vidas. El reino de Dios es mucho más que una creencia y una religión. Es una realidad transformadora que impregna cada fibra de nuestro ser. Es un llamado a vivir en gratitud constante, reconociendo la soberanía y el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Por eso, al abrazar el reino de Dios, nos convertimos en portadores de su luz. Nos convertimos en agentes de su amor y de su justicia en un mundo que necesita tanta esperanza. Por eso, que el reino de Dios no solo sea una realidad en nuestras vidas, sino una experiencia palpable que transforme nuestros corazones, que sane nuestras heridas y que desate el amor y la gratitud en cada uno de nosotros. Y hay un llamado final. Hoy el Espíritu Santo nos invita a evaluarnos. ¿Será que estoy viviendo el reino de Dios? Preguntémonos internamente, ¿será que estoy viviendo el reino de Dios? ¿O será que solamente me he conformado con la salvación? ¿O será que solamente me he conformado con ver el reino desde lejos? Necesitamos manifestar ese reino en todas nuestras áreas, porque para eso Él murió en la cruz, para que nosotros seamos portadores y manifestamos ese reino de Dios. ¿Será que estoy heredando el reino de Dios en todas mis áreas? Porque el reino de Dios no se impone, se recibe, se ve y se manifiesta. Repito, porque el reino de Dios no se impone, se recibe, se ve y se manifiesta. Amada iglesia, en un mundo donde todos buscan lo suyo, donde todos reaccionan y todos compiten, aparece un hijo de Dios que ama sin condición, da sin esperar nada a cambio, perdona sin límites, y entonces el cielo es cuando toca la tierra. Hoy Dios nos está llamando a no saber más. Hay gente que sabe mucho de Biblia, pero poco manifiesta el reino de Dios. Por eso Dios no nos está llamando a saber más de Biblia a través de nuestro intelecto. Nos está llamando a ser diferentes y a vivir la manifestación del reino de Dios en todas nuestras áreas. Preguntas. ¿Qué cultura está gobernando nuestras vidas hoy? ¿La cultura del mundo o la cultura del reino? La supracultura del reino. ¿Qué sale de mí cuando somos presionados? ¿A quiénes estamos impactando con nuestras vidas? Amada iglesia, Dios nos ha llamado a manifestar el reino en todas nuestras áreas, en todas las áreas. Eso es vivir el reino. Eso es ver, entrar, heredar y manifestar el reino. Y mucha gente dice, otra vez hablando de reino. Los discípulos duraron 2 años largos y 40 días Jesús hablándole de reino y no entendían. Señor, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Perdieron el examen.
Pablo duró 2 años largos en una casa alquilada. Nosotros estamos en una bodega alquilada. Ya llevamos 2 años largos hablando de reino. Y lo que nos falta, pastor. Porque el reino es toda la vida. Toda la vida. Pero es que a mí me gustaría que me predicaran temas como 7 pasos para salir de la deuda, 2 pasos para sanar las heridas, 4 pasos para ser exitoso en la vida cristiana, 5 pasos para perdonar a mi suegra, 7 pasos para perdonar a mi vecino. Pastor, esos temas llenan. No me interesa que llenen, me interesa que Cristo, que el reino de Dios se manifieste en cada persona que está presente. Todo lo que los discípulos predicaron fue reino. A Cristo resucitado, el gobierno de Dios en la vida de cada persona. Todo lo que el apóstol Pablo predicó era reino. Y estaba en una prisión domiciliaria, pero ahí predicaba. Ahí les llegaba la gente y él les predicaba acerca del reino. Ese es el tema central, que muchas iglesias no quieren predicar reino. No es que si predico de reino, la gente se me aburre y se me va. No es que si predico de reino, la gente no me viene. Hermano, reino, eso es lo que le falta a esta ciudad para que pueda cambiar completamente. Reino. Cristo reinando en nuestras vidas. Cristo reinando en cada área de mi vida. Cristo reinando en la familia, reinando en el trabajo, reinando en el estudio, reinando en las universidades, reinando. Para eso Él nos salvó. Para ver, entrar, heredar y manifestar su reino. ¿Quieren más? Los invito para el próximo domingo. Vamos a seguir hablando de reino. Le invito a que usted pueda ponerse en pie en esta mañana. Señor, muchas gracias te damos. Padre, oramos ante ti para que día tras día tú nos lleves a vivir esa supracultura del reino tuyo, Señor. Que podamos romper con toda mentalidad terrenal y que podamos manifestar tu gracia, tu verdad y tu amor. Señor, que queremos ser instrumentos vivos de tu reino en esta generación. Señor, no nos conformamos solamente con ver el reino, no nos conformamos solamente con entrar al reino. Queremos heredarlo y manifestarlo día tras día, 24/7. Señor, gracias te damos, porque donde estemos sabemos, Señor, que el reino es ahí en nosotros, Señor, y que nosotros debemos manifestarlo en todas nuestras áreas, Dios. Que el Espíritu Santo nos lleve día tras día a hacer una evaluación de qué áreas en mi vida aún no están rendidas y manifestadas al reino tuyo. Gracias, mi Padre Celestial, por todo lo que nos has enseñado. Gracias por esos énfasis que tú nos has entregado. Gracias por cada persona, Señor, que entiende que la adoración, Padre Celestial, es el corazón nuestro puesto, Dios, delante de ti en cada acto que hacemos, Padre Celestial.
Gracias por cada persona generosa que entiende y se identifica con tu obra, Señor. Gracias por cada persona comprometida con tu obra, Dios. Gracias porque cuando damos estamos diciendo, Señor, tu reino se está manifestando también en esta área económica, Dios. Te adoramos, te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra por todos los siglos de los siglos. Amén y amén.